Al día siguiente, el 2 de septiembre, fue a la escuela sin haber podido dormir en absoluto. Los mareos lo dominaban y las miradas de los demás estudiantes lo aterraban. Tenía la sensación constante de que alguien lo observaba, de que cada paso era vigilado. Mientras avanzaba por la ruta hacia el edificio escolar, una desconfianza creciente lo consumía. Ya no sabía quién era su enemigo. Se detuvo frente al aula. La puerta, que debía estar justo delante, le parecía lejana, como si fuera parte de un espejismo. El simple acto de abrirla lo llenaba de miedo. Por un momento pensó la posibilidad de tener a alguien de su lado, pero enseguida descartó aquella esperanza como un pensamiento imposible. Con esfuerzo decidió abrir la puerta. Su pequeño deseo se quebró en un instante. Los murmullos que flotaban en el ambiente cesaron de inmediato y lo recibieron con gesto de desaprobación. Aquellas miradas no transmitían indiferencia, sino desprecio. Su saludo débil y casi inaudible se perdió en un silencio hostil que lo envolvía por completo. Nadie respondió. En cambio, lo rodearon las voces bajas cargadas de veneno, lanzando frases hirientes que se aseguraban de que él pudiera escuchar. Lo señalaban como un acosador, como alguien indeseado, un criminal al que pronto expulsarían. Miyuki aún no había llegado, y esa ausencia hacía más insoportable el momento. La confusión lo llevó a murmurar para sí mismo, incapaz de entender por qué lo acusaban de algo que no había hecho, pero sus palabras fueron aplastadas de inmediato. Un golpe seco en un escritorio rompió el aire, y con él la condena de sus compañeros se volvió más evidente. Para ellos, la versión de Miyuki era incuestionable. Para ellos, lo que habían dicho las figuras más respetadas de la escuela tenía más peso que cualquier defensa suya. En ese instante comprendió que la verdad ya no importaba. El juicio estaba dictado y él era el culpable. Sin fuerzas para responder, dejó caer su cuerpo sobre el escritorio, intentando aislarse del mundo que lo rodeaba, pero los murmullos seguían allí, persistentes, arañando poco a poco los bordes de su corazón, como si cada palabra fuera una aguja invisible. Luego, a la hora del almuerzo, buscando escapar del aula, se refugió en el patio lejos de las miradas y las voces. Comió solo con un bento improvisado de hamburguesa guisada hecho con las sobras de una tienda. En otro momento le habría parecido sabroso, pero aquel día no tenía gusto alguno. Tenía sueño, aunque el descanso parecía negársele, la mente no se apagaba. Cuando regresó al aula lo encontró vacío, el silencio lo desconsoló. Se suponía que la siguiente clase era Historia Universal, pero algo había cambiado, nadie le había avisado. Intentó contener las lágrimas que amenazaban con brotar, sofocado por la humillación y el peso de sentirse fuera del lugar. Solo con su cuaderno entre las manos comenzó a deambular por los pasillos en busca del aula correcta. Pasó frente a la sala de economía doméstica, luego por la biología, pero ninguno coincidía. La ansiedad lo envolvía con cada puerta equivocada. Finalmente, al pasar frente al laboratorio de química, sus ojos se cruzaron con los de Murata, quien desvió la mirada con un gesto de desagrado. Entonces comprendió que la clase de Historia Universal había sido trasladada allí. Reunió valor para entrar, solo para ser recibido por un mar de miradas frías. El profesor Yaigi, un veterano de expresión serena, lo observó con preocupación. Hubo en su tono una leve muestra de comprensión que le brindó un instante de alivio, pero la sensación fue efímera. No tenía el libro, nadie le ofreció ayuda y el aislamiento volvió a envolverlo. En ese momento entendió que ya no quedaban aliados en aquel lugar. El pequeño respiro de amabilidad que había sentido se desvaneció tan rápido como había llegado, arrastrado otra vez hacia la misma oscuridad que lo acompañaba desde el principio. Con el paso de los días terminó por aislarse por completo dentro del aula. La desconfianza se había vuelto su única compañera y la soledad su refugio más seguro. Aún así quedaba en él una pequeña chispa de esperanza. Quizás el club de literatura aún lo aceptara. Quizás allí pudiera sentirse parte de algo.
Esa frágil ilusión se desmoronó durante el almuerzo cuando recibió un mensaje del presidente del club informándole que la actividad del día había sido cancelada repentinamente. Aún sabiendo eso, decidió acercarse al salón del club. Tal vez pensó que alguien habría ido de todas formas. Tal vez no todo estuviera perdido. Pero lo que encontró fue el abismo. La puerta del club tenía la luz encendida, una señal que avivó por un instante la esperanza. Sin embargo, antes de abrirla, las voces que se filtraban desde adentro lo detuvieron. Reconoció las voces de Tachibana, el presidente, y la de los otros miembros. Sus palabras cayeron como cuchillas, cortando cualquier resto de ilusión que le quedaba. Hablaban de él, se referían a su manuscrito, a su esfuerzo, a su falta de talento. Reían, lo despreciaban, y en sus frases se mezclaban la burla y la indiferencia. Aquel trabajo que había escrito con tanto empeño, su aporte para la revista de Festival Cultural, era para ellos motivo de vergüenza. Decidieron desecharlo, borrar su nombre como si nunca hubiese existido. En silencio escuchó cada palabra hasta que el corazón le pesó más que el cuerpo. Comprendió que incluso ese último rincón donde había depositado su confianza lo rechazaba. Frente a aquella puerta iluminada sintió que todo se apagaba dentro de él. Las palabras que no deseaba oír les desgarraron el corazón. Frente a la sala del club, un montón de papeles rasgados descansaba dentro de una bolsa de basura. Eran los restos de la novela que había escrito el año anterior. Su mayor esfuerzo, su orgullo hecho trizas. En ese instante su mente se quedó completamente en blanco. Todo lo que había construido se derrumbó sin aviso. Había sido traicionado por su amiga de la infancia, aquella con quien compartía una década de recuerdos, los compañeros de clase que hasta hace poco lo trataban con normalidad y los miembros del club de literatura con quienes creyó haber tejido un lazo durante 2 años se había convertido en extraños. Nadie quedaba de su lado. En un impulso escribió un mensaje a Satoshi, su otro amigo de la infancia. Le dijo que necesitaba hablar, pero el mensaje nunca fue leído. Recordó que Satoshi estaba fuera, participando en un torneo, y la soledad volvió a hacerse presente. En medio de aquel vacío pensó en su tutor, Takayanagi, aunque sabía que también estaba de viaje con el club. Entonces recordó a Ayane, la tutora auxiliar, una joven recién graduada con quien era más fácil conversar por su cercanía de edad. Quizás ella podría escucharlo, quizás alguien al fin podría hacerlo. Decidido, Eiji se dirigió al aula, pero antes de abrir la puerta se detuvo desde aquel pasillo, donde alcanzó a ver a su tutora conversando con Miyuki y Murata. Instintivamente se ocultó observando desde la distancia. Escuchó cómo Murata explicaba que Miyuki parecía preocupada últimamente y cómo la profesora con voz amable prometía escucharla. Ayane hablaba con ternura, asegurando que estaría de su lado, que siempre apoyaría a un estudiante ejemplar como ella. Miyuki sonreía con cierta incomodidad, mientras las palabras de la maestra se clavaban en el pecho de quien las oía en silencio. Comprendió entonces que no había lugar para su verdad. Comparado con Miyuki, él no era más que un estudiante ordinario, y los docentes naturalmente se inclinarían a creer a ella. Si incluso la profesora afirmaba que sería de su parte, ¿qué posibilidad tenía él? Comenzó a pensar que quizá la culpa era suya, que tal vez todo aquello no era una injusticia, sino el resultado de sus propios errores. Era un pensamiento cruel, pero imposible de apartar. Ni los compañeros ni los miembros del club querían escuchar su versión. No quedaba salida. Huir. Esa palabra resonó con fuerza en su mente. Era lo único que podía hacer. Sin embargo, incluso eso parecía negado por el entorno que lo asfixiaba. En aquella escuela escapar no era una opción. No fue fácil entenderlo. Ya no había lugar para él en aquella escuela. Los zapatos habían desaparecido de su casillero. En su lugar encontró garabatos escritos con tinta roja. Había insultos, amenaza y palabras llenas de odio. Entre los mensajes había incluso un volante de la cocina Aono, un pequeño restaurante familiar. En el reverso alguien había escrito una advertencia: si te quejas,
Invadiremos tu negocio. Las letras parecían arderle en la piel. Allí comprendió con absoluta claridad que ya no pertenecía en ese lugar. Luego halló sus zapatos en un basurero cercano, cubiertos de polvo y vergüenza. Los tomó entre sollozos sin mirar a nadie y corrió lejos. Regresó a casa. Cuando llegó se detuvo frente al letrero de la cocina Aono, que brillaba débilmente bajo la luz del atardecer. Dentro, su madre y su hermano mayor descansaban un poco antes de preparar la cena. Ambos lucían cansados, pero sonreían al verlo. Su madre, con su voz siempre amable, le preguntó si no había tenido club ese día. Él respondió con naturalidad que la actividad se había cancelado. Ella lo miró con ternura y le dijo que descansara, que últimamente parecía agotado. Aquellas palabras cargadas de afecto casi lo hicieron llorar. Agradeció disculpándose por preocuparlos, y los dos le devolvieron una sonrisa cálida. Desde la muerte de su padre, su madre había aprendido a esconder las lágrimas tras una experiencia serena, decidida a que sus hijos no se sintieran tristes. Su hermano, en silencio, había asumido el papel que la ausencia paterna dejó, sacrificando su propia juventud para mantener viva la cocina que su padre fundó. Los observó con una mezcla de admiración y culpa. No quería seguir siendo una carga para ellos. Pensó que quizá, si aguantaba un poco más, el acoso se apagaría con el tiempo, que si él soportaba el dolor, nadie más tendría que sufrir. Así que sonrió, aunque aquella sonrisa le dolió más que las lágrimas. En cuanto a la perspectiva de Miyuki, ella no volvió a dormir con tranquilidad. La imagen de su amigo de la infancia descubriéndola en medio de una infidelidad se había grabado en su mente como una herida que no cicatrizaba. Sentía que su mundo se había desmoronado en un solo instante. Él era lo más importante en su vida y sin embargo lo había traicionado. Pasaron los días y el sueño se volvió un lujo que su cuerpo ya no conocía. Solo lograba perder la conciencia cuando el sol comenzaba a salir, para despertar de inmediato con el corazón agitado, envuelta en un ciclo de agotamiento y remordimiento. Por momentos quiso creer que todo había sido un mal sueño, una pesadilla de la cual pronto podría despertar, pero la realidad fue mucho más cruel. El rumor que Kondo había soltado se extendió con rapidez por toda la escuela. En poco tiempo todos lo sabían, no había forma de detenerlo. Miyuki se sentía atrapada en una espiral de vergüenza y desesperación, deseando que nada de aquello hubiese ocurrido. Si Kondo no asistía al mismo instituto, quizás habría corrido a pedirle perdón a Eiji, aunque fuera entre lágrimas, pero en su lugar solo pudo observar cómo él se convertía en blanco de burlas y acosos, mientras su propia cobardía la mantenía inmóvil. Todo había comenzado como una historia sencilla, una relación de juventud marcada por la timidez y primeros sentimientos sinceros. Miyuki hablaba con sus amigas sobre lo feliz que estaba, aunque su relación no avanzara demasiado rápido. Sin embargo, lo que ella expresó con inocencia fue malinterpretado. Sus amigas creyeron que se sentía frustrada y decidieron presentarle a Kondo, un joven mayor experimentado y admirado por todos. Aquel encuentro que parecía inofensivo se transformó poco a poco en algo más. Kondo se mostraba amable y atento, diferente a los chicos de su edad. Su forma de hablar, su seguridad y la atención constante que le brindaba comenzaron a desarmar las defensas de Miyuki. Al principio ella creyó que solo buscaba un consejo o una conversación madura, pero pronto se encontró disfrutando de su compañía más de lo que debía. Las charlas inocentes se transformaron en excusas para verse. Las salidas casuales dejaron de tener el nombre de Eiji como motivo y se convirtieron en encuentros que giraban únicamente en torno a ellos dos. Miyuki comenzó a sentir una mezcla de culpa y fascinación. Kondo la trataba con delicadeza que confundía sus sentimientos, y su atención constante alimentaba algo que ella creía perdido, la sensación de ser deseada. Fue entonces cuando una tarde su destino cambió para siempre, después de aquella tercera salida. Junto al terraplén, Miyuki dejó que su debilidad la guiara. Aquel instante selló su error.
En poco tiempo, todo lo que alguna vez perteneció emocionalmente a Eiji pasó a manos de otro. La culpa empezó a crecer en su interior, pero también lo hizo la dependencia. Kondo le hacía creer que no tenía responsabilidad alguna, que la falta estaba en su novio, en su inmadurez, en su falta de iniciativa. Con el paso de los días, Miyuki empezó a aferrarse a esa falsa justificación, intentando llenar el vacío con la atención que recibía. Sabía que estaba cayendo, que todo era un error, pero ya no tenía la fuerza para detenerse. El vínculo se volvió una cadena. Cuando Kondo comenzó a cansarse, le insinuó que era ella quien no sabía priorizarlo, que su corazón seguía en otro lugar. Aquella presión terminó por empujarla a tomar una decisión que siguió su destino. El día en que canceló la cita de cumpleaños de Eiji, sin saberlo, eligió el camino del arrepentimiento eterno. Eiji había sido su compañero desde la infancia, el refugio constante en su vida. Con él había compartido los años más sinceros y felices, soñando incluso con un futuro juntos, pero todo eso se quebró por un impulso, por el orgullo y el deseo de sentirse válida. En lo más profundo de su mente, una voz le susurraba si realmente estaba bien conformarse solo con Eiji, si no sabía experimentar algo diferente antes de sellar su destino con él. Esa voz fue su perdición. Su egoísmo disfrazado de inseguridad fue lo que terminó arrastrando a Eiji hacia la perdición. Cuando finalmente comprendió la magnitud de lo que había hecho, ya era tarde. Hizo confesar, pero el miedo a perderlo todo lo paralizó. Temía el rechazo, el juicio y la soledad. Así permaneció inmóvil, observando desde lejos cómo él sufría el acoso y la humillación. No tuvo el valor de intervenir. La culpa se apoderó de su corazón, volviéndose una sombra que la acompañaría por el resto de los días. Nada podía borrar lo que había hecho, y aunque el tiempo siguiera su curso para Miyuki, aquel error marcaría el final de su inocencia y el comienzo de una condena silenciosa.